este es un tema realmente bien complejo, ¿no? Porque la gente durante muchos años ha creído que los traumas solamente provienen de vivencias nuestras o de vivencias de la madre durante la gestación, ¿no? Pero los traumas en realidad van muchísimo más allá. Es posible heredar el trauma de una bisabuela, de una tatarabuela, de una abuela, de una tía, ¿no? Es posible. Pero es como honrarla. ¿O es heredar el trauma? Es heredar, o sea, a veces honrarla, pero muchas veces heredarla. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy vamos a hablar de los traumas, cómo sanar los traumas. Vivimos llenos de ellos y actuamos a través de ellos y no nos damos cuenta. Hoy tenemos como invitada a Lili Eizaguirre. ¿Cómo estás? Hola, Yossi, gracias. Y nos va a hablar de cómo sanar esos traumas, cómo encontrarlos y cómo sanarlos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Sí, este es un tema realmente bien complejo, ¿no? Porque la gente durante muchos años ha creído que los traumas solamente provienen de vivencias nuestras o de vivencias de la madre durante la gestación, ¿no? Pero los traumas en realidad van muchísimo más allá. Es posible heredar el trauma de una bisabuela, de una tatarabuela, de una abuela, de una tía, ¿no? Es posible. Pero es como honrarla. ¿O es heredar el trauma? No, o sea, a veces honrarla, pero muchas veces heredarla. Y los mecanismos por los cuales se hereda un trauma es, digamos, las dos fuentes científicas por las cuales se basa esto, que es reciente, ¿no? Esto no tiene más de 10 años, es tanto la epigenética, que es cómo a través de la epigenética es normal heredar un trauma, y a través de los campos mórficos. Entonces, por ejemplo... A ver, explícanos qué es la epigenética y qué es el campo mórfico. La epigenética es todo lo que ocurre por encima de la cadena del ADN, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos una cadena de ADN, la que todos conocemos. Encima de la cadena hay unos grupos que se llaman los grupos metilos, que es como algo así. Entonces, cuando tú sufres un impacto emocional, algo traumático, por ejemplo, tú o yo, hablando no del pasado. Claro. Esos grupos metilos se meten en el ADN, por decirlo de una manera didáctica para que todos entiendan. Exacto, eso es lo que queremos. Y ocurre lo que se conoce como una metilación. Entonces, si bien la metilación científicamente existe hace más de 20 años, o sea, la metilación, es decir, el metilo se mete al ADN y hace dos cosas. O hace que un gen que no se estaba expresando se exprese, lo cual si el gen era defectuoso, ahí nomás ya tenemos un problema, o hace que un gen que se estaba expresando deje de expresarse. Y si ese era un gen, por ejemplo, bueno de tu sistema inmune, vamos a poner, te fundiste, pues, ¿no? Entonces, haz un ejemplo. Después hacemos lo del... Claro, entonces empieza la metilación y la persona metila y le da cáncer. Pero eso no hablando del transgeneracional, hablando de uno. Los doctores, los oncólogos saben muy bien que cuando uno sufre un impacto fuerte emocional, puede ocurrir una metilación que puede generar que se metile el ADN y algún gen de tu sistema inmune se deprima y te enfermes, ¿ok? Hasta ahí todo perfectamente alineado. Por eso es que consideramos que las enfermedades están sostenidas, sobre todo el cáncer, por temas, bueno, todas, yo creo, emocionales. Emocionales, de alto estrés, en fin, ¿no? Shocks, qué sé yo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pero esto se creía así y se sabía así. Lo que se ha descubierto hace muy poco, que no se sabía, no serán más de 8 años, es que la metilación se hereda. Es decir, antes se creía que un ADN se metilaba, bueno, ya, se enfermaba del trauma la persona que vivía el trauma. Cáncer y no sé qué, ya. Pero si tenía un hijo post-trauma, ese hijo, al momento que el óvulo y el espermatozoide se unían, las metilaciones quedaban afuera. Solamente pasaba el ADN puro, ¿me entiendes? Entonces, pero ya ese ADN estaba contaminado y le pasaba al hijo. Claro. Entonces ya le podía pasar al hijo ese gen deprimido por la metilación y también tenía la posibilidad de tener cáncer. Tal cual, de desarrollarlo. Por ¿no? ejemplo, Por ¿no? ejemplo, Sí. Tal cual. Entonces, esto es muy nuevo, es decir, que la metilación sea heredada,
no tiene más de 7, 8 años y se siguen haciendo los experimentos. No se han hecho en animales porque tienen etapas reproductivas más cortas, ¿no? Se han hecho en monos, en ratas, cómo se trauma un animal y luego las metilaciones han pasado hasta sus bisnietos, ¿no? Entonces, en humanos todavía no se ha probado porque no hay generaciones completas. Esto es muy nuevo, esto de la Claro, epigenética. tiene 10 años. Claro. Y el otro punto por el cual se heredan los traumas es el tema de los campos mórficos, ¿no? Rupert Sheldrake, que es un científico famosísimo, él ha escrito muchísimos libros y ha comprobado sus teorías de los campos mórficos. Y dentro de los campos mórficos son campos de información que tenemos las personas respecto... Claro, o sea, existe, como hablábamos antes, el campo cuántico, Sí, claro. que es como decir la nube de internet Sí. nuestra, donde se va todo lo que pensamos, lo que hablamos, Tal lo que cual. decimos todo, y de ahí también inconscientemente jalamos información. es. Esto es algo un poco más grupal o individual. Exacto, es como que el campo cuántico tiene paquetitos de información y esos paquetitos son los campos mórficos. Esos paquetitos se comparten en especies y en diferentes cosas. Por ejemplo, a ver, las especies animales, cada una tiene su campo mórfico. Y dentro de las especies animales, las razas, por ejemplo, de perros, de gatos, de monos, también tienen su campo mórfico de su raza, no solo de su especie. Igual hay campos mórficos en los humanos. Igual hay campos mórficos, por ejemplo, por ocupación. Si yo soy abogada, comparto campo con los abogados. Si yo soy cosmetóloga, comparto campo con los cosmetólogos. Tú, por ejemplo, eres astróloga, compartes campo mórfico con otros astrólogos del mundo. Entonces, esto... Y es como que estuvieras linkeada. Uno tiene entre 9 y 11 campos mórficos a los que pertenece. Pero de esos hay 2 de los que no te puedes salir. Porque de algunos te puedes salir. De hecho, la gente que hace constelaciones, a veces en el trabajo de constelaciones lo que se hace es salir de un campo que te ha tomado. Porque pasa, por ejemplo, que tú, imagínate, eres una mujer súper dulce. Y un día, y todo el mundo te conoce como la dulce, pero un día te amargas por algo y en ese día te vuelves una persona súper agresiva. Y ese día enganchas con el campo de las personas agresivas. Y eso es lo que se conoce como tomada por el campo. Entonces se hacen, en constelaciones, por ejemplo, trabajan eso, salir de ese campo que te ha tomado, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, más allá de eso, estos campos te mandan información. Y hay 2 de los que no puedes salir, que son los 2 campos morfogenéticos, es decir, el de tu mamá y el de tu papá. Tú naces e inmediatamente estás linkeada con el campo esos 2 campos morfogenético de mamá y de papá. Con todo lo que carga el campo, con toda esa información de tu tía abuela, tu tatarabuela, tu bisabuela, toda la información de ellos. Entonces, por eso que muchas veces dicen, oye, pero tú, por ejemplo, esta nieta nunca conoció a la bisabuela, pero escúchame, se ríe, se rasca la cara, se tiene la posición de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Dice las frases y nadie más las repite. Claro, porque esa información está en el campo y uno está linkeada como por un cable a su campo y entonces, plic, se baja y baja la información. Entonces, todo eso genera que también los traumas de los ancestros los heredemos epigenéticamente o a través de los campos mórficos. Hay un experimento muy interesante que fue el precursor de toda la teoría de campos mórficos de unos monos, ¿no? A unos monos en Japón, en una de las islas, les daban camotes y les enseñaban a pelar los camotes. Un mono aprendía a pelar camotes con una lentitud y los lavaba para quitarles la arena. Y se demoró como 8 semanas. Cuando esa población aprendió a pelar los camotes, en el otro extremo del mundo, los otros monos aprendían en 3 días, ¿no? Es porque ya la información... Claro, había subido al campo. Había subido al campo y como comportaban en campo las especies, entonces obviamente. Y así ocurren en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, he tenido muchísimos pacientes que sus enfermedades provienen de lo transgeneracional, ¿no? Y es impresionante cuando a veces otras terapias han fallado, cómo encuentras en el transgeneracional, en el árbol genealógico, la solución, ¿no? Es increíble.
Pero a ver, dame ejemplos, porque es como una cebolla que tienes que ir deshojando y deshojando, de repente no es inmediatamente que lo encuentras porque hay tanto que sanar. A ver, yo te cuento un caso que tuve de una señora. O sea, primero la señora no era, eran las hijas de la señora. Una de las hijas de la señora vino a hacer terapia de biodescodificación conmigo porque tenía Bartolinitis. Bartolinitis es, nosotros tenemos 2 glándulas de Bartolino en la vagina, que son las que generan la secreción. Y son chiquititas, más chiquititas que una lentejita, de una lentejita de menestra me refiero. Pero cuando el huequito por donde sale el fluido de la lubricación diaria se tapa, entonces la glándula se vuelve un huevo, como un huevo. Y le llaman en medicina huevo de Bartolino, porque algún doctor Bartolino lo descubrió. Entonces, eso se conoce como bartolinitis. Es terrible el dolor, dicen, ¿no? Porque está a los lados de la vagina, uno o dos lados, unas redondelas. Entonces, ella tenía eso, vino, no respondía, porque también la bartolinitis puede ser, escúchame, alguien te ha forzado a tener sexo y la solución biológica del cuerpo, en biodecodificación te hablo, podría ser cierro para que no me abusen sexualmente con esto, ¿no? Porque tú sabes que así funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, pero no era el caso de ella, nunca nadie me ha abusado, no disfrutas las relaciones sexuales con tu esposo, no las disfruto mucho, más bien ahora estoy fastidiada porque me duele mucho. Entonces, y también va a venir mi hermana, y la hermana sufría, y no era menopáusica, le faltaban muchos años, sufría de sequedad vaginal. De una sequedad vaginal. O sea, las dos tenían que ver con esa área, ¿no? Y tenían una tercera hermana que no sufría de nada, pero que era soltera y no había tenido muchas relaciones románticas, a pesar que habían muchos hombres mostrado interés por ella a lo largo de su vida. Entonces, un día no sé, estaba pensando y les digo, ¿y cómo es el transgeneracional de ustedes? Mejor vamos a trabajar el árbol porque acá hay algo raro. Y efectivamente, la abuela de ellas, por parte de madre, había sido abusada por un primo cuando la abuela tenía pues 10 años y el primo 19, 20, ¿no? Y la abuela, con ese abuso, había logrado hacer su vida. O sea, luego se había casado, ¿no? Había tenido sus hijos, y no es sino, y ninguna de las hijas de la abuela, o sea, la mamá de estas chicas ni las tías, tenían problemas de ese tipo. Pero es luego de una generación que ellas tres, habiendo heredado el trauma, es como una lotería, ¿no? Es como que tu mamá tiene ojos azules y tu papá negros, y por ahí alguien sale con los ojos azules y los demás marrones y los demás verdes y negros, y hay uno que le toca igual, ¿no? Entonces, en este caso se salteó una generación y las hijas de una de las hermanas tenían todas este problema. Y este problema era porque la abuela, al tener ese trauma, les pasa el trauma a ellas. Y ojo, acá hay algo bien importante y muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno y muy malo, pero la intención es buena. ¿Por qué se heredan los traumas? ¿Por qué la epigenética manda la metilación? ¿Por qué el campo mórfico manda el trauma? No es para hacerte daño, es para protegerte. Es como que queda una memoria que te dice, hey, a ti también te pueden violar, ten cuidado. Y como te quiero cuidar, mejor hacemos una adaptación en tu cuerpo para que eso no ocurra, ¿ok? Entonces, porque eso también ocurre en los animales, ¿no? Imagínate un animal que desde chiquititos, ¿no? Tú le enseñas a un animal, eso también se ha comprobado ya en estos últimos años, un animal es atacado por otra especie, muy fuertemente atacada. Luego ese animal se reproduce, pero no está en contacto nunca con sus nietos, bisnietos, y los nietos y bisnietos, solamente los descendientes de ese animal, cuando lo sueltas, ven un animal de la especie que atacó a su tatarabuelo y huyen despavoridos, y otros no. Y nunca tuvieron contacto con ese ancestro. ¿Por qué? Porque ya está, para preservar la especie, está la metilación traspasada y está el campo mórfico. Entonces, es como y el cuerpo hace la adaptación que quiere, ¿no? Podría ser que una simplemente, como una de las hermanas, no quiero tener contacto con los hombres, prefiero ahí nomás. La otra, tengo sequedad, es una adaptación de su cuerpo para que no vaya a ser. Y la otra, lo más grave, una bartolinitis espantosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos casos se resuelven a través de terapia transgeneracional, ¿no? ¿Qué es cómo? Que es
sacar del subconsciente o del inconsciente. Con una meditación. Con un trabajo para eliminar el raíl, le llaman raíl, o riel, bueno, es que yo estudié biocodificación con Christian Flechet, que es francés, ¿no? El riel que hay en el cerebro que viene también con eso. Entonces, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es la dinámica? A manera inconsciente, no es como la constelación, que uno se para, no. Acá se entra al inconsciente, la persona está semi-inconsciente y se trabaja todo para que... Pero tú vas hablando con la persona. Sí, claro, vas conversando con la persona, pero la persona está con los ojos cerrados, hay todo un trabajo, ¿no? Y lo que se hace es hacer entender tanto al campo como a la persona que esto no es necesario, ¿no es cierto? Que, con miles de formas que hay, ¿no? Pero que esto no es necesario, que esa adaptación de mi cuerpo no la necesito yo, ¿no? Yo no soy mi abuela, yo no sufrí lo que ella, ni tengo miedo de sufrir lo que ella sufrió. Entonces, tanto el inconsciente como el campo tienen que comprenderlo, ¿no? Y para eso se hace este trabajo que es semi-inconsciente, ¿no? Y cuando se repiten los eventos, por ejemplo, porque tú me estás diciendo que ellas se protegieron así, pero cuando les pasa... Eso se llama síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es distinto, porque acá lo que ocurre, lo que te contaba yo, es una adaptación que hace el cuerpo para protegerse y se enferma porque ha heredado el trauma, claro, ya sea epigenética por el campo. En el otro caso que tú me preguntas, es un caso muy común que el síndrome de aniversario puede ser por edad o por situación. Por ejemplo, a mí me pasó. Mira, mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Mi papá tenía 29 años. Y mi papá estaba manejando su auto, se baja a comprar cigarros y su amigo, que había tomado unas copas, coge el volante y no se quería bajar. Entonces mi papá se pone de copiloto. Y quería bajar al amigo, le decía, tú ya has tomado, bájate, bájate, bájate. Y el amigo, no, porque ya vamos a llegar. Y en verdad faltaban 8 cuadras para llegar. Entonces mi papá, bueno, dijo, ¿no? Y el amigo hubo un apagón en ese momento. Y el amigo se metió bajo un camión y el único que murió en el auto fue mi papá, de todos los amigos que estaban ahí. Cuando yo cumplí 29 años, yo estaba regresándome de Punta Hermosa, mi hijo tenía 1 año, yo estaba con mi esposo regresándome de una fiesta de Año Nuevo, no me había quedado a dormir porque mi esposo no había tomado nada porque había estado mal del estómago y había estado con agua toda la noche. Y me dijo, pero me siento un poco débil, mejor regreso. Y regresamos a las 5 de la mañana, 6. Y él, a pesar que no había tomado nada, como estaba débil, se quedó dormido. Y yo abrí los ojos y me estaba metiendo bajo un camión, ¿no? Y el carro fue pérdida total, felizmente no morí, ¿no? Y fue a la misma edad que mi papá. Y bajó un camión malogrado en la pista. Claro, este se quedó dormido, el otro tuvo apagón y estaba tomado, pero en el fondo se repetía a la misma edad la situación. Entonces, el síndrome de aniversario es... No morí. No, claro, pero es que no siempre es igual. A veces va perdiendo también fuerza, ¿no? El síndrome de aniversario es o a una misma edad enfermar, tener el accidente, morir, puede ocurrir, o no por edad, sino repetir las situaciones de la persona a otra edad, la misma vivencia. Entonces, pero el síndrome de aniversario es un tema que se trabaja ahí sí haciendo movimientos sistémicos, que puede ser en una constelación grupal o en una constelación individual. No con biodecodificación. No. Se trabaja en un ejercicio sistémico que es como lo que se conoce como constelación individual. Sí. Sí, porque hay que mover el campo, porque eso está ya en todo el inconsciente familiar. Y obviamente se trabaja con transgeneracional. ¿Cómo? Porque hay que descubrir qué cosa, por qué ese ancestro está repitiendo, ¿no? el tema, por qué el síndrome se ha instalado. ¿Por qué quiere el ancestro que repitan sus descendientes? Claro, y también... O sea, ¿tú crees que ese ancestro está haciendo que los descendientes repitan? No es que él quiere, es que eso queda en el campo y a veces tú, acuérdate que esto ya es otro tema, pero cuando uno... Es como la pérdida de hijos, que pierde un hijo tu bisabuela y después, por ejemplo, en mi línea materna perdió
mi tatarabuela, después perdió mi abuela, perdió. Yo me imagino que eso tiene que ver. Sí, claro, y la adaptación, porque en transgeneracional y en biodecodificación hablamos de adaptación, la adaptación que hace el inconsciente a raíz de eso que estás mencionando puede ser diverso. Mira, por ejemplo, una abuela se le muere un hijo, vamos a poner. Sí. Si a la abuela se le muere un hijo, hay varias posibilidades. Se le muere un hijo a las hijas, se le muere un hijo... o las hijas pierden los bebés igual. En el embarazo, abortan también. O abortan, y no solo te hablo de abortos voluntarios, involuntarios, también de abortos voluntarios. Sí, porque eso también nace había... en ellas una cosa que se llama la pulsión del aborto. Es decir, no quiero y aborto. ¿Por qué? Porque me va a pasar lo mismo. Y antes de ver, eso no lo saben, pero es inconsciente, y antes de ver a una persona, a un niño morir ya nacido, mejor antes que lo vea, ¿no? Tú no sabes la cantidad de casos, y también la gente que es estéril, entre comillas, porque no quiere, por ejemplo, morir como su abuela murió de parto, ¿no? Yo la cantidad de casos que he solucionado de infertilidad con el transgeneracional, tú no te puedes imaginar. O sea, por ejemplo, hay una figura que es muy repetitiva en las mujeres que no pueden tener hijos y que quizás ahora lo escuchen y muchas hagan... me cayó el 20, o como dicen, ¿no? El aha moment, y es los árboles amazónicos. Los árboles amazónicos siempre, mira, en el 80% de las mujeres que están en tratamientos de fertilidad, que tratan de tener hijos y que no pueden, muchas veces provienen de un árbol amazónico. Y amazónico no tiene nada que ver con el Amazonas, sí, sino quiere decir, Amazonas, ¿no es cierto que le dicen a las mujeres que montan caballo? Sí. Esto viene de una leyenda, porque las Amazonas, una leyenda, pero de viene el nombre. Las Amazonas en la leyenda eran mujeres que se cortaban una de las chichis para poder ponerse la escopeta ahí y cazar. Porque ellas a los hombres los eliminaban, es decir, ellas decían, solamente el hombre para procrear. Pin, pin, pin. Tenían 3 hijos y el hombre lo botaban de la casa, ¿no? Y ellas eran una comunidad de mujeres, y ellas salían a cazar y por eso se cortaban la chichi para que no les estorbe al poner la escopeta. Esa es una leyenda, pero el árbol amazónico es un árbol en donde hay muchas mujeres. Es decir, cuando a mí una chica viene y me dice, oye, no puedo salir embarazada, de repente es mi transgeneracional, yo le pregunto, ¿tienes hermanos? Sí, 3. ¿De qué sexos? Es la primera pregunta que hago. Porque si me dice, somos 3 mujeres... Segunda pregunta, le digo, ¿tu mamá ha tenido pérdidas? Sí. Ok, lo más probable es que haya sido varón el que perdió a la mamá. ¿Y se te ha muerto algún hermano? Sí, un hombre. ¿O tienes un hermano hombre? Sí, pero tiene autismo, o tiene síndrome de Down, o tiene ta o cuá. Eso es característico de un árbol amazónico. ¿Por qué? Porque en ese árbol ha habido un hombre peligroso, un hombre maltratador, infiel al máximo, golpeador, de todo, o sea, lo que se conoce en transgeneracional como hombre peligroso. Y ese hombre peligroso ha impreso en todas los descendientes, incluso hasta en los hombres, ojo, los hombres son peligrosos. Entonces, ¿qué hace la energía transgeneracional? Los embarazos de varones, ¡ping!, los elimina, ¿no? Ya sea voluntario, no voluntario, espontáneo. Por ejemplo, si logran hacer un hijo varón, se muere de niño, se muere de joven, antes de reproducirse, o nace con alguna cosa que le impide tener una vida normal, puede ser autismo fuerte, un autismo severo, puede ser un síndrome de Down severo, puede ser una bipolaridad muy fuerte, que le impide eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo siempre digo, escúchame, vamos a trabajar el árbol amazónico, pero siempre recomiendo, si te van a poner un embrión, porque hay muchas que tienen sus embriones congelados y qué sé yo, ¿no? Que te pongan una mujer para que no corras riesgo, ¿no? O sea, porque vas a ver que una mujer va a pegar. En tu árbol, una mujer va a pegar. Un hombre, bien difícil, pero igual hay que sanar el árbol porque eso se pasa, ¿no? Hasta 5 generaciones. Entonces, el árbol es así, la energía del árbol es así. Así que, y a veces sobrevive uno de los hombres, el que se llama igual al padre. ¿Por qué? Porque está doblando al padre, ¿no? Y en el caso de lo que me mencionabas de la abuela, el doblaje también es importante, ¿no? Si tú tienes pérdidas o no sales embarazada, oye, escúchame, estarás doblando a tu abuela, te llamas como tu abuela, naciste 7 días antes o 7 días después del cumpleaños de tu abuela o de la fecha que ella murió. O sea, hay que mirar varios doblajes, ¿no? Para ver por dónde viene, ¿no? Pero
así funciona, imagínate, así de fuerte, ¿no? Claro, y por ejemplo, las personas que nacen y tienen enfermedades mentales, ¿qué heredan? No. Ahí sí es diferente. Depende, ¿no? Por ¿Qué ejemplo, ¿Hay trauma? ¿Qué es? ahí en las enfermedades mentales, las enfermedades en general biológicas, tanto de cuerpo como mente, ningún niño menor de 10 años se enferma él, se enferman los padres, ¿no? Y el niño somatiza, porque el mandato de la especie es que los niños no se enfermen en la niñez para que puedan reproducirse primero, para que no se acabe la especie. Entonces, y ya uno de los conflictos que tiene de niño, y ese es el eje principal del transgeneracional, tú tienes un conflicto muy fuerte de niño, pero no te mueres ahí con el trauma, te quedas con el trauma ahí como una estructura, como pilotes. Y cuando a lo largo de tu vida adulta, o joven, o adulta, o vejez, tienes un conflicto similar, no igual, similar en el fondo, pueden ser otros personajes, pero similar, ahí desencadena la enfermedad, ¿no? Porque ahí se reactiva todo. Pero los niños que tienen enfermedad, ay, mi hijo tiene, no sé, una enfermedad grave y tiene 4 años, tiene esto, lo otro, eso es del árbol, eso es de los padres o del árbol de todas maneras. Y el autismo se conoce como una vitrificación, que es cuando la madre en el embarazo ha vivido, no siempre, pero me han tocado casos así, muchísimos, que comprueban la teoría. Y es que la persona ha vivido 2 impactos emocionales fuertísimos o fortísimos, no sé cómo es que se dice, creo que de las 2 formas, que han golpeado su cerebro y han generado, un impacto tiene que haber sido de pánico y el otro impacto de rabia con resentimiento, pero a la vez. Es decir, a la vez. No es que hoy tuve un impacto de pánico y pasado mañana resentimiento. No, un acto vivió que tuvo las 2 cosas a la vez. Y yo tuve una paciente, por ejemplo, que ella me consultó por el autismo de su hijo y quería ver, y había tenido un acto así. Había sido el esposo cuando ella estaba embarazada, y ella tuvo gemelos. Un gemelo tenía autismo y el otro no. Cuando ella estaba embarazada, el esposo se lleva al perro a caminar y él le dice, ponle la correa. Él no le quiere poner la correa, y entonces el perro lo atropella un carro. Entonces el esposo, no muere el perro, pero el esposo en la desesperación se lleva al perro al veterinario y ella lo empieza a llamar por teléfono. Él había ido supuestamente a sacar copias a la vuelta y nunca le contesta el teléfono. Entonces, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y el hombre no le quería contestar el teléfono hasta que el perro ya estuviera operado de la pata y revisado en la ecografía y qué sé yo. Ella entra en un trompo espantoso, se pone mal, llora como una loca hasta que ve al esposo entrar con el perro. Y le empieza a ella a pegar al esposo, o sea, hacerle así, de la rabia, del rencor, pero a la vez había tenido pánico que se muera el perro porque el perro era como su hijo. Y el niño desarrolló autismo. Increíble, pero así funcionan las vitrificaciones, ¿no? O sea, eso es un tema enorme, pero... Y que el otro no, ¿no? No, el otro no, claro, porque el impacto ocurrió en uno, ¿no? O sea, impactó en la madre, rebotó en él. Eso es lo que es un tema diferente que se llama, alguna vez tienes que haber escuchado hablar del doctor Hammer, ¿no? Sí. Ya, y cuando uno tiene una impronta, hay un golpe que ocurre a nivel energético en la cabeza que forma una biodiana, unos circulitos que se llama foco de Hammer, y esos focos de Hammer luego generan el problema. Entonces, aparentemente, cuando es en el embarazo, el foco de Hammer golpea en la madre, repercute en el hijo, en uno, ¿no? Entonces, ¡pum!, se pusieron ahí los 2 focos. Uno en la laringe, que es o sea, ya es un tema más complicado. Y no hay nada que hacer. No, obviamente puede mejorar mucho cuando la madre bote la emoción digamos, del pánico, porque la emoción se quedó Pero ahí. ya el chico se quedó con Sí, pero pueden haber mejoras importantes en la comunicación. Pero se queda con el síndrome. Claro, porque ya no hay ha habido un retraso, ¿no? Sí, sobre todo depende de la gravedad del síntoma, ¿no? Este chiquito tenía como 5 años y era no verbal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ella vivía en Estados Unidos y yo la trabajaba a distancia, pero sí, ella me reportó que habían habido mejoras en la comunicación del niño, ¿no? Porque ella botó todo lo que había quedado dentro de ella de esa rabia, resentimiento y pánico encapsulado, ¿no? Así funciona, por eso que te decía, o sea, el transgeneracional, los traumas se heredan, la gente que cree que no, ya está comprobado, ya hay descubrimientos, ya la epigenética lo ha demostrado con la metilación. Y se heredan de los
campos mórficos, Morfogenéticos. Exacto, Claro, familiares. familiares. Del papá y de la mamá. De ahí viene todo. Claro, de ahí viene. Por eso es que cuando te dicen no le pongas a tu hijo el nombre de algún ancestro, escoge un nombre que nadie tenga en el árbol. Porque lo peor que uno puede hacer es ponerle al hijo el nombre del ancestro. Bueno, ¿y qué haces cuando ya tiene el nombre del ancestro? Bueno, cuando tiene el Si nombre ya del lo hiciste. ancestro, si ya lo hiciste, que lo llamen de otra forma. O sea, no sé, pues se llama Carlos, que le digan Charlie, que le digan Lito. Pero aparte de eso, o sea, si ya tiene el nombre y te llega alguien, no sé, pues de 30 años con el Eso, nombre. yo le diría, primero, que dejen de llamarlo así, que hable con su familia, sobre todo si el ancestro ha tenido problemas, porque los problemas se repiten. ¿Y por qué se repiten? Porque el nombre es un mantra, ¿no? O sea, yo digo Carlos, 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 y como yo estoy linkeada con mi campo morfogenético de mi abuelo, Estás activando. activo ese Carlos, la energía de él, ¿no? La palabra tiene vibración y llega al campo. Entonces, para el campo yo soy ese mismo Carlos, no hay otro. Sobre todo si está vivo. Entonces, el que esté en la 3D es ese, para él. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer también cuando se hace terapia inconsciente de corte de lazos, ¿no? Por eso tú puedes limpiar eso. Sí, claro, puedes cortar lazos, pero se tiene que trabajar 40 días la persona sola, ¿no? O sea, por ejemplo, con un audio que se les entrega con su nombre, ellas trabajan 40 días para romper a nivel inconsciente, ¿no? Pero también se trabaja con el campo, hay muchas cosas, ¿no? Y que no lo sigan llamando así. O sea, que le pongan un sobrenombre, porque cada vez que sale ese nombre, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Claro. Bueno, súper interesante. Siempre me quedo horas contigo conversando, o sea que espero que regreses. Con gusto. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, mi Instagram, sanación.cuántica.perú, ¿no? Es, digamos, con lo que yo más tengo contacto, y mi página web, ¿no? Ya, gracias por estar con nosotros nuevamente. Te agradezco la invitación. Y hasta la próxima aquí en Todo es Cósmico. Gracias. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.